Hola, hola, bienvenidos. Qué rico tenerlos nuevamente por aquí en un nuevo espacio, un nuevo martes en Minutos de Sabiduría, donde vamos a tratar temas interesantes. Vamos a tratar de abordar un tema que es muy común en estos momentos. Hola, mami, ¿cómo estás? Para que veamos, aprendamos un poquito sobre este tema que es la ansiedad, ¿no? Eso es uno de los males en este momento o que se escucha mucho, es una palabra que es muy utilizada últimamente. Naya de Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Vamos a ver aquí quién más se nos conecta. Entonces les estaba hablando que hoy quise tocar el tema de la ansiedad, no era el tema que iba a tocar el día de hoy, pero me han ocurrido las últimas semanas una serie de cosas con respecto a este tema y me pareció interesante poderlo abordar, poder aprender, porque no, yo tampoco tenía mucho conocimiento sobre la ansiedad, entonces me tomé el trabajo de investigar, de escuchar, de mirar de qué se trata, porque de esto también se trata estos minutos de sabiduría en que todos aprendamos los temas en los cuales quiero abordarles. Les voy a hablar desde lo que aprendí. No soy psicóloga, no tengo muy a fondo el tema, pero sí me pareció importante darles a conocer a ustedes este tema porque a veces tenemos personas a nuestro alrededor que puedan estar sufriendo esto y ni siquiera lo hemos detectado, ¿cierto? O nosotros mismos lo tenemos. Y algo curioso que pasó en la investigación que estuve haciendo fue eso, que mientras estaba estudiando y mirando sobre el tema me di cuenta que yo también he tenido brotes de ansiedad. Y no, y surge también de la pregunta de por qué ahora es tan común, ya no se escucha la palabra como antes, ¿no? Todos estamos estresados. Ahora la palabra de moda, entre comillas y con todo el respeto, es todos estamos ansiosos, ¿cierto? Me han ocurrido un par de cosas con respecto a la ansiedad, cosas que he visto en los lugares donde he estado. Ahorita he tenido mucho contacto con jóvenes. Mm, digamos que, a ver, les cuento, mi hija está en una academia y yo estoy allí también con ella ahora. Entonces estoy tratando, y me gusta mucho observar a los jóvenes y esa es la palabra, estoy ansioso. Y me impactó mucho también con las mamás, ¿no? Nosotros en esa academia tenemos una presentación este domingo y hay un baile de las mamás y después de que nos presentamos ante todos los chicos, digamos que nos estaban revisando cómo estaba la presentación, varias mamás revelaron que estaban ansiosas. Es más, una de ellas fue tanta la ansiedad que le generó la presentación que empezó a hiperventilar, se puso pálida, se mareó, nos pegó un gran susto. Tocó sentarla, darle aire, darle agua, de la misma ansiedad que le generó el hacer la presentación ante las maestras de baile. ¿Mm? Entonces eso me pareció súper curioso y yo dije, bueno, ¿y por qué estamos tan ansiosos en este momento? ¿Y de qué se trata la ansiedad? Y también saber uno identificarle qué es lo que podemos hacer. Entonces, bienvenido a todos los que están llegando en este momento a este live y vamos a darle comienzo. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Quisiera saber de los que ya han llegado, si ustedes saben qué es la ansiedad, si han sufrido de ansiedad, qué es lo que ustedes piensan sobre esto. Sería rico que me escribieran también ahí para que sea como más charladito y no solamente hablando yo. Accesorios Rayal Piso, Marce Bogotá, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, vamos a dar inicio al tema de la ansiedad. Primero, mirando qué es la ansiedad, ¿no? La ansiedad, digamos que es todo este tipo de malestares o sensaciones de intranquilidad, de vulnerabilidad que tenemos hacia ciertas situaciones que tenemos en nuestra vida. ¿M? Por ejemplo, la ansiedad que generamos cuando tenemos que presentar un examen, una entrevista de trabajo. Resulta que eso se llama ansiedad, ¿no? Y que para mí era más como miedo o estrés que uno tiene en diferentes situaciones, ¿cierto? Son las diferentes situaciones que te están generando y hoy precisamente estaba escuchando un video donde estaban hablando, un médico estaba hablando de eso y dice que la ansiedad lo que hace, el cual no sabía, es que activa la amígdala.
Y la ansiedad, él dice que no es mala. La ansiedad no es ni mala ni es buena. Lo que hay es que saberla manejar. La ansiedad lo que hace es que te activa la amígdala para decirte, para un momentico, hay algún peligro y mira qué vas a hacer. O huyes o te paralizas o cuál es la reacción que vas a tener. Por eso, para este médico, él decía que la ansiedad era buena siempre y cuando fuera bien manejada. Decía que todos nosotros en algún momento de nuestra vida sufrimos de ansiedad, eh, de la cual, lo que les digo, me acabo de dar cuenta que yo he tenido ataques de ansiedad sin darme cuenta y no lo estaba catalogando como esto. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de la ansiedad? Cuando ya se pasa al otro extremo. ¿Listo? Y él hablaba de una diferencia muy grande entre lo que es el miedo y la ansiedad, porque le preguntaban que si era lo mismo. Y él decía que no, digamos que el miedo es algo que te está pasando, ¿cierto? Que tú conoces por qué estás teniendo miedo, ¿cierto? Conoces como el objeto o lo que te lo provoca. Eso es miedo. Cuando se convierte en la ansiedad también te da un miedo, pero tú puedes a veces conocer el objeto que te está produciendo ese miedo o no conocerlo, simplemente imaginarlo, suponerlo, recrearlo en tu mente y aparte de todo la ansiedad es mucho más fuerte, aparece de un momento a otro o dura mucho más, ¿cierto? Entonces él decía que, por ejemplo, si nos dice Mauricio, sí, claro, el ser humano lo manifiesta en cualquier manera. Claro que sí, Mauricio. Jime, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces él decía que, por ejemplo, no sé, digamos que tú estabas en la calle y estabas con tu celular y vino un muchacho y te rapó el celular, ¿cierto? Y ahí te produjo miedo y era un muchacho que tenía, lo hago porque los jóvenes, al menos aquí en Colombia, se visten con esas chaquetas y esas gorras, ¿no? Y fue ese personaje el que te hizo el robo. Ahí tú sentiste un poco de miedo, de pánico por lo que te acaban de robar. Cuando se convierte en ansiedad y ya no es miedo, es decir, que tú llegues y de un momento a otro, sin que haya pasado nada, porque no te pusieron un cuchillo, porque no te dijeron nada, simplemente te raparon y siguieron derecho, pero quedaste con eso en ti. Entonces cada vez que tú ves, cuando es la ansiedad, se refleja es que de pronto ese personaje o esa persona o otro muchacho viene vestido igual y tú empiezas a sentir esa angustia y ese miedo y entonces tu cabeza te empieza a decir te van a robar, este muchacho viene también con gorra, es una mala persona, ahí se convierte en una ansiedad, ¿listo? Ese miedo que tenemos. Y resulta que ese muchacho simplemente venía, pasó por el lado tuyo, ni te miró, pero tú generaste eso en tu mente, lo empezaste a recrear. Entonces él dice que hay que saber manejar esa ansiedad, hay que saber mirar hasta qué punto es miedo, hasta qué punto es ansiedad y hasta qué punto debes dejarla generar. ¿Por qué? Porque cuando la ansiedad empieza de una u otra manera a generarse continuamente y tú no le pones un alto, ¿cierto? Un límite a eso, se te puede convertir en un trastorno mental, que ya más adelante les voy a hablar sobre estos trastornos, que a mi modo de ver yo los conocía, pero no sabía que eran trastornos que pertenecían a la ansiedad. Pozolina, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Listo? Entonces, él dice que cuando la ansiedad se da, se activa la amígdala genera una serie de cosas, te genera una serie de cosas en tu cuerpo que lo que hace es generarte como esta angustia hacia lo que está pasando. ¿Listo? ¿Qué síntomas se pueden dar? Entonces él hablaba de dos síntomas, síntomas psicológicos y síntomas físicos que se pueden dar cuando tenemos esta ansiedad. Entre los síntomas psicológicos, aquí se los voy a leer, pero no me los aprendí todos, es la sensación de intranquilidad, la preocupación excesiva ante ciertas situaciones cotidianas. Te preocupas demasiado, por ejemplo, estás en tu trabajo y siempre estás preocupada por cada cosa que estás haciendo o lo que no estás haciendo, estás preocupada que tu jefe te va a regañar, que no se va a dar cuenta que tú no sabes hablar, que tú no sabes decir, es como una preocupación constante a cosas cotidianas que de pronto pues no son tan
tan fuertes y que tú podrías hablar perfectamente, pero en tu mente lo estás creando. Es un miedo irracional, es decir, es un miedo supremamente exagerado ante ciertas situaciones que si otra persona lo ve, dice, bueno, pero esta persona porque se asusta de esa manera no era para tanto, pero a esa persona le parece una cosa enorme. Conductas obsesivas. Cuando conocemos personas, no sé si ustedes lo tengan y por eso es que quiero que lo sepan, porque pronto tenemos gente a nuestro alrededor que sí puede tener estos trastornos. Son estas conductas obsesivas de que a cada rato tienen que estar limpiando o se están lavando las manos a cada rato o siempre, por ejemplo, después de esta pandemia que tuvimos, siempre está con el tapabocas porque entonces va a tener un germen, porque algo le va a llegar, porque le va a volver el bichito otra vez. Sí, entonces es como una obsesión por esto. Jair, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Listo? Sensaciones que los demás lo juzgan. También son personas que sienten que todo el mundo siempre los está juzgando y que si hablan algo le van a decir y que si no habla también y que si miró y que si subió. Entonces son personas que a veces tienden a aislarse por ese temor, ¿no? A ser juzgados. El otro síntoma psicológico es que quiere huir de algún lugar o de alguna situación concreta porque tiene miedo a ser afectado, a ser atacado, entonces siempre de pronto está, digamos, en una reunión y le empieza esa ansiedad y se tiene que ir de ahí porque siente que algo malo le va a pasar. Así no haya nada alrededor de esa persona que le haya demostrado que algo le fuera a pasar, pero en su mente lo tiene creado. Mari Carmentea 26, bienvenida. Dificultades para tomar decisiones están, la persona que sufre de ansiedad no sabe cómo tomar una decisión, porque cada decisión que va a tomar le genera una angustia de algo que le puede pasar, ¿listo? Sensaciones de que el tiempo avanza muy rápido o muy lento, eso también, entonces mucho tiempo está pasando muy rápido, yo no he podido hacer, esto me va a pasar, esto va a pasar, o es muy lento y entonces no voy a tener es tan lento que no voy a poder hacer lo que tengo que hacer porque entonces bueno, se arman estas películas en la cabeza, ¿listo? Eso a nivel psicológico es lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar a nivel de físico? Entonces, lo que les contaba de esta mamita que le pasó el domingo, entonces empieza la taquicardia, no pueden respirar, se ponen pálidos, empieza a sentir una angustia. Yo me acuerdo que estas mamitas, no solamente la que le dio la taquicardia, sino la otra, eso les temblaba la mano así, pero nos lo mostraban y esas manos no se les estaban quietas, hay hormigueo, se les dificulta poder respirar, les da dolor de estómago, viven con constantes dolores de cabeza, están muy irritables y son personas que sufren de mucho insomnio. Yo tengo una pacientica que sufre de ansiedad y esto a la final, si ella no lo trata, ella está medicada, pero si ella no lo trata, también la lleva a la depresión. ¿Mm? Entonces, fíjense que la ansiedad sí es bastante común y yo personalmente lo veo mucho en los jóvenes, ¿no? La mayoría de jóvenes todo les da ansiedad y a veces no lo sabemos tratar. ¿Por qué? Hace poquito mi hija me dijo que un alto grado de ansiedad puede causar Parkinson. Ay, no sé, Mari Carmen, tendría que averiguar. Yo no sé, sí sé que ¿cómo se llama? En lo que estaba escuchando hoy en una conferencia, decía que podía generar ciertas cosas, pero no habló del Parkinson. Él hablaba que como eso también es ansiedad, les puede producir como una pérdida de memoria, hablaba del Alzheimer, pero la verdad Parkinson no sé. Pues lo que yo les decía, yo no soy psicóloga, no tengo mucho conocimiento, sino que a raíz de lo que me ha sucedido estas semanas quise investigar sobre el tema. Eh, y se los estoy contando pues para ver si ustedes de pronto reconocen algo en ustedes o en una persona. Pero voy a averiguarlo y en el próximo live te digo si algo nos dijo sobre eso del Parkinson. Sé que el Alzheimer sí tiene que ver, pero el Parkinson no sé. ¿Listo? Entonces, les estaba contando y uno a veces no sabe actuar ante esta situación. Mi hija le producía ansiedad a una materia y me dijo que la quería cancelar. Y mi respuesta entre mi ignorancia fue, pues mire a ver cómo se va a quitar la ansiedad, pero usted no se retira de la materia. Ahorita que estuve investigando, resulta que no es la manera de abordar un tema, ¿cierto? Y mucho menos esto.
Hay que llegar al fondo de qué es lo que le está produciendo ansiedad. Y por eso una de las recomendaciones para esto es hablar con la persona, comunicarnos con él y saber de dónde viene ese miedo o esa ansiedad que le está generando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una inseguridad en esa misma persona? ¿Es algo que le pasó? ¿Es, no sé, algo que le dijo el profesor y de pronto por X o Y razón eso le generó una inseguridad y una cosa de que no va a ser capaz de hacerlo y que no va a poder y que no entiende y que esto, entonces eso le genera una ansiedad en esa materia? Entonces, digamos que ahorita leyendo digo, wow, ¿cómo me equivoqué yo en contestar eso? ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a hablar con ella y mirar. Las ansiedades a veces es bueno tratarlas con los psicólogos o los psiquiatras, con una persona profesional para que los pueda llevar hacia ese proceso. ¿Listo? Yo porque, bueno, y lo otro que me di cuenta es que yo sufro de ansiedad. Les voy a contar una historia mía, por ejemplo, yo no sabía que eso era ansiedad. Eh, Hace muchos años, cuando mi esposo vivía, nosotros tuvimos un accidente en un carro. El accidente no, digamos que no fue tan grave en el decir, él venía despacio, vino otro carro, lo tocó, pero como era un carrito pequeño, pues se volteó y rodó volteadito. Pero no fue que diéramos giros, simplemente hizo así el carro y rodó. De una u otra manera, el vidrio donde yo iba, porque se volteó, fue hacia mi lado, se rompió, pues obviamente yo me raspé todo el brazo, la guantera me cayó en los pies, el cinturón de seguridad aprieta durísimo, me dejó sin aire. Pero a la final del accidente, pues ni mi hija, ni él, ni yo terminamos mal. O sea, sí nos llevaron al hospital, pues con las magulladuras y esto, pero no fue nada grave. Sin embargo, el carro se dio como pérdida. Entonces, yo cuando estoy en el carro, primero me costó muchísimo aprender a manejar, pero algo que entendí con este tema de la ansiedad, mientras yo maneje no hay tanto lío, ¿me entienden? Ya yo aprendí a manejar, si un carro se me atraviesa, no tengo lío. Pero si yo voy de copiloto, sí me da susto. O sea, ir de copiloto para mí es terrible. Un carro medio se acerca y en mí se nota porque, pues no sé, aquí en Colombia los carros tienen como una manillita, yo inmediatamente me agarro, me empiezo a estresar, yo como que empujo los pies para frenar. Entonces me acabo de dar cuenta que es un proceso de ansiedad que yo tengo, que de una manera, sin saberlo, lo he aprendido a manejar. ¿En qué sentido? En que yo cuando estoy de copiloto prefiero ir mirando el celular o ir haciendo algo para no estar mirando lo que está a mi alrededor. Y a veces yo digo que, por ejemplo, mi hermano que a veces me lleva en el carro, él dirá que yo no confío en él, no, no es confianza, o sea, me acabo de dar cuenta que no es que yo no confíe en él, simplemente que por algo que me pasó, me genera tal ansiedad y tal angustia que yo recreo en mi mente que un carro se acercó y nos va a estrellar y entonces me voy a voltear y entonces de pronto me puedo morir. Sí, como que yo voy recreando eso y esa ansiedad se va generando. Mari Carmentea nos dice, también me pasa en menor grado. Exacto. Entonces son grados de ansiedad. Y ahí es donde tenemos que aprender a manejarlos. Porque si nos dejamos llevar mucho con eso, pues se nos puede volver en un trastorno mental que tiene que ver con la ansiedad y a eso es lo que no queremos llegar. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro, más o menos, de lo que vamos hablando? Entonces encontré que habían varios procesos de ansiedad o trastornos de ansiedad y les hice un resumen chiquitico para que los conozcamos. Existe el trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Entonces son estas personitas que de pronto ustedes conocen a su alrededor que se caracterizan por preocupaciones persistentes y excesivas hacia todas las situaciones que no pueden controlar, ¿cierto? Son personas que se preocupan mucho, que son personas que tienen problemas para dormir, que cualquier cosa que pase a su alrededor es una preocupación, así esa preocupación no sea importante, o sea, no sea tan necesaria. Entonces, no sé, tú te vas a ir, el hijo se va a ir de viaje, entonces se preocupa exageradamente. El hijo se demoró, no sé, 5 minutos en llegar y está preocupado porque entonces algo le pasó, o mi marido no me llamó, entonces algo le pasó. Esos son trastornos de ansiedad generalizados y se preocupan por todo, absolutamente por todo constantemente. Eso les genera esa sensación de no dormir. Por mi paciente, y ella me explica mucho, ella conoce mucho sobre su tema porque lleva mucho tiempo de ansiedad, con la ansiedad,
ella me dice que el no dormir les genera más ansiedad de la que ya tienen y los lleva a pensar cosas que no deben pensar. Esta es una pacientica que ha tenido ya como 2 intentos de suicidio. Entonces, y es jovencita, no es chiquita la niña, pero del mismo insomnio hace que esto se genere. ¿Listo? Viven con su cuerpo tensionado, entonces, pero es una cosa exagerada. Ahí ya se convirtió en un trastorno y se le conoce como ansiedad generalizada. Hay otro trastorno que es de pánico. Este pánico aparece en cualquier momento con cualquier situación y este trastorno digamos que son breves, ¿no? Pero en esa brevedad es intensa esa sensación, es intensa. Este médico hablaba que no es una sensación, es una emoción que siente la persona y es una emoción muy intensa y de terror, ¿cierto? Hay temblores, hay agitación, hay confusión, le da mareo, desmayos, náuseas, pueden presentar todo este tipo de cosas en ese momento de pánico. Y mucho de ese miedo, ese pánico, ni siquiera se sabe de dónde viene. Simplemente le dio por alguna situación que tiene y ya. Ahí ocurrió en menor grado. Eso también es un trastorno. Existe el trastorno obsesivo compulsivo, que ese sí yo lo había escuchado muchas veces, pero no sabía que era un trastorno de ansiedad. Entonces es esta persona que constantemente está haciendo rituales o está haciendo rutinas o tiene pensamientos totalmente repetitivos constantemente y se obsesionan por tener que lavar sus manos a cada rato, se obsesionan por tener la limpieza en su casa, se obsesionan por, no sé, porque cuánta persona se le acerque los va a herir y les va a dar algo, ¿cierto? Es un trastorno así impresionante, esa obsesión por hacer, y siempre tienen que estar como en movimiento, nunca están quietos, porque necesitan estarlo para, entre comillas, supuestamente no tener ansiedad, ¿listo? Este es el tercero. El otro es el por estrés postraumático, por ejemplo, como en mi caso después del accidente, ahí me califico yo, o porque de pronto tuviste alguna situación de que fueron abusivos contigo, o estos personajes que vemos también en las películas o en la vida real de personas que han estado en la guerra, ¿cierto? Que es esa ansiedad hacia algo que les afectó muy fuertemente, pero que cuando lo reviven en cualquier momento, ¿listo? El otro es la fobia social, que tampoco sabía que era un trastorno de ansiedad. Y la fobia social es estas personas que a veces se encierran tanto y no salen porque temen sentirse juzgados por los demás. Salen y sienten vergüenza porque van a ser juzgados por lo que dicen, por lo que no dicen, por cómo caminan, por si saludan o no saludan. Siempre van a estar, entonces lo que hacen es sentir vergüenza y se aíslan. Entonces, normalmente nunca salen de la casa, siempre están como en ese encerramiento. Hay otra fobia, otro trastorno que se llama la agorafobia, que es un miedo o una ansiedad a estar en 2 situaciones al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, tienen ansiedad, se vuelven ansiosos, digamos que están en un banco, ¿cierto? Haciendo la fila y les da ansiedad la demora de esa fila porque empieza a darles una angustia, pero al mismo tiempo tienen ansiedad de estar encerrados en un lugar. Es como que 2 situaciones al mismo tiempo les produce esta ansiedad y empiezan a sentir todos los síntomas que les digo, la taquicardia, la angustia, el dolor de cabeza, la sudoración, todo lo que empiezan a sentir. Y hay otros que son las fobias específicas, que también son trastornos de ansiedad, cuando tú de pronto le tienes fobia, no sé, a las arañas y ves una araña y entonces eso te produce ansiedad porque no sabes qué hacer, ¿cierto? No sabes cómo actuar y a veces estas fobias son irreales, no deberían causarte tanto esto. Hay una ansiedad que se está dando y que este médico hablaba y es la ansiedad infantil, que se está presentando muchísimo ahora. Y los que somos papás y mamás, por eso el tema de hoy, también para que miremos, nuestros chiquitos se están empezando a ser ansiosos y dicen que esas ansiedades son muy similares a como las que yo les estoy nombrando en los adultos, ¿cierto? ¿Y eso qué causa en el niño?
que pueda tener un déficit de atención porque se empiezan a aislar y como que no quieren estar en ese proceso, a tener temores y fobias hacia ciertas cosas, hacia ciertas personas. Entonces hay que estar muy pendientes de nuestros hijos. Aida, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Listo? ¿Cómo podríamos, iniciando, controlar nuestra ansiedad si digamos no es una cosa exagerada? Lo básico que tenemos que entender es la respiración. El tratar de respirar profundo e inhalar y exhalar profundamente para tratar de calmarnos. Esa puede ser una opción que podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Empezar de pronto como a pesar de la ansiedad, como empezar a pensar o a recrear en tu mente un lugar agradable, un lugar lleno de tranquilidad. No sé, imaginarte que estás en una playa, tratar de sentirlo, buscar esta manera de cómo bajarle un poco a ese miedo o a esa emoción que estás empezando a realizar. De pronto, si tú sientes que estás en una situación de ansiedad, empezar a buscar cosas que te gusten, no sé, vas a ir a leer un libro, pones música y te pones a bailar para tratar de salir de allí, o sencillamente llamar a un amigo y hablar, ¿sí? Tratar de hablar como para olvidarte de esta ansiedad. Aquí les estoy hablando de una ansiedad básica que podemos controlar y que a todos nos puede dar en algún momento, ¿listo? Si tú ya ves que esa ansiedad tuya o del ser que tú tienes a tu lado es mucho más fuerte, ya ahí sí hay que empezar a mirar la parte con un profesional. Sonilla Evi, bienvenida, ¿listo? Porque ya la idea, lo que les digo es que esta ansiedad no se convierta en un trastorno mental, sino que simplemente sea la ansiedad provocada. Por eso les digo, para los que están llegando tarde, estamos hablando sobre la ansiedad. La ansiedad no es buena ni mala. La ansiedad nos ayuda a poder estar en alerta ante los peligros que tenemos a nuestro alrededor. Cuando no la sabemos manejar es cuando ya se nos convierte en estos trastornos. Y por eso también estuve leyendo un poquito sobre todo lo que les decía yo con los chicos que estoy viendo ahorita, que son bastante adolescentes, es por qué los adolescentes ahora sufren de ansiedad, y es que esta es la palabra de moda, estoy ansiosos, estoy ansiosa, la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad, y a veces lo dicen las palabras sin pensarlas, ¿no? Entonces, si están haciendo algo y el cuadro no les quedó bien cuadradito, entonces dice, me da ansiedad ver eso descuadrado, ¿cierto? O si en el plato no serviste de tal manera, me da ansiedad ver ese desorden. Y yo digo, por Dios, ¿qué quiere saber la ansiedad en los adolescentes? Digamos que según la organización, dice acá, miren, la Organización Mundial de la Salud estima que más del 13% de los adolescentes entre los 10 y 19 años padecen trastornos mentales, ya ni siquiera es dadas por la ansiedad, ¿cierto? Y un 40% la depresión. Y esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Y por eso nosotros como papás tenemos que estar pendientes hasta qué punto está esta ansiedad en nuestros hijos para saber si lo podemos tratar con nosotros mismos o si tenemos que llevarlos a que los ayuden para que no se conviertan en estos trastornos mentales. ¿Qué los vuelve ansiosos según las investigaciones que han hecho? Los problemas sociales y familiares. Pues, o sea, yo he visto de que los jóvenes ahora estos problemas familiares o sociales los alteran demasiado, ¿no? Son muchachos muy frágiles, es una generación muy frágil. Yo sé que esta generación, y lo tengo claro, vino a romper estructuras y siempre lo he dicho, ellos vinieron a romper una serie de patrones y pensamientos y creencias que nosotros teníamos y por eso a veces chocamos mucho, ¿no? Con la juventud y con su manera de ser, pero ellos vienen a romper patrones, pero a pesar de romper patrones también son una generación que es muy débil a nivel emocional, ¿no? Que los afecta bastante. El incremento de la carga académica también se ha visto que hace que los niños o los adolescentes sufran de esta ansiedad. Las altas expectativas y presión por alcanzar el éxito. Como nosotros vemos esta generación, y así lo pienso yo, ya les dije, yo no soy psicóloga, es lo que yo veo en mis terapias y en lo que estoy viviendo en este momento,
A veces les exigimos a los muchachos que tienen que ser exitosos y a veces somos muy fuertes porque nosotros éramos una generación así, ¿cierto? Y nuestros padres siempre nos dieron como esa parte de que teníamos que ser exitosos, que teníamos que estudiar, que teníamos, y creo que nosotros de alguna manera lo hacemos y los presionamos demasiado hacia ese éxito y por esa misma debilidad emocional que hay en esta generación, pues eso les genera ansiedad. La necesidad de destacarse ante los amigos. Ahora los amigos son súper clave de que si tú no haces, que si tú no dices, entonces no eres digno de estar en el grupo. Entonces esa necesidad de pertenecer a algún punto hace que les produzca ansiedad, ¿no? También les produce ansiedad el hacer el ridículo entre las investigaciones. ¿Sí? El de pronto hacer algo que los demás se puedan burlar de ellos les genera esta ansiedad. Eh, las redes sociales. Las redes sociales desafortunadamente son buenas para unas cosas, pero no son tan buenas para otras y también les produce esa ansiedad, estas generaciones de que tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que hablar allí y si tú no haces eso, entonces está mal. Esa presión que hacen las redes sociales en muchos temas les genera mucha ansiedad. Y la inseguridad hacia el futuro. ¿M? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que va a pasar en este futuro? Por eso son generaciones, esta generación, la gran mayoría ya no quieren tener hijos, ya no quieren tener pareja, quieren vivir, porque todo eso les está generando, no saben en su futuro para dónde van. Así que teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos de pronto determinar de que nuestros hijos o nuestros parientes puedan estar sufriendo de esta ansiedad? Miremos qué tanto es aislamiento social, qué tan alejados son de la sociedad. Miren, yo les digo por mi hija, yo me acuerdo que yo en la universidad, cuando yo salía los viernes, yo me iba a rumbear, no rumbeaba hasta tarde, pero sí me iba a rumbear. Y yo salía, iba, venía, compartía con mis amigos. En el tiempo que estábamos libres o entre los huecos que había entre materia y materia, uno se quedaba en la universidad y uno charlaba, uno, no sé, se tomaba un tip, alguna cosa. En la generación que yo veo de mi hija tiene 20 años, son muchachos que salen de la universidad y se van directamente a la casa, ya no comparten entre ellos, no salen a rumbear, no salen. Muchos de esta generación están siendo así y así son los compañeros de ellos, ¿no? Entonces como que se aíslan de todo, ¿no? Y están muy metidos en su celular, en sus juegos, es como lo más importante antes de salir a compartir, ¿no? Si tienen personas que sufren de dolores físicos, de cabeza, de estómago, de palpitaciones, si tu hijo se queja o esta persona se queja mucho de eso, hay que tener un poquito de cuidado y mirar si no está sufriendo ansiedad. La variación de alimentos, ¿no? Cambian su forma de alimentación, ya no es la misma o disminuyen la alimentación con comportamientos repentinos que cambian, ¿no? Están contentos ahorita y de un momento a otro están de mal genio. Eso también pueden ser síntomas. No quiere decir que si lo tienen ansiedad, pero vamos a mirar entre lo que yo les estoy diciendo. Si hay varios de estos, pues podríamos estar pensando en si un trastorno de ansiedad y hay que mirar qué hacer con ellos. ¿Listo? Problemas de conciliar el sueño, ¿no? A veces yo veo a mi hija, por ejemplo, que son las 12, 1, 2 de la mañana y no duerme. Hay que mirar qué está pasando con ellos, porque no pueden dormir de esta manera. Digamos que a mí me tranquiliza en el sentido de que ella se acuesta tarde, pero igual duerme hasta tarde, no es que no duerma. Entonces, algo así, ya digo, bueno, no tiene que ver con el trastorno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Eh, el temor les temen cometer errores. Este es otro síntoma que no quieren hacer las cosas porque y si la embarran, ¿qué van a decir los demás? Pero no que la vayan a embarrar en una sola cosa, ¿cierto? Sino en todo. Entonces yo no voy a preguntar o no voy a hacer una compra porque de pronto lo hago mal. Yo no hago una exposición porque la hago mal. Este tipo de cosas que ya son como seguidas y en varias cosas, eso nos puede dar una alerta. Si buscas o te das cuenta que tu hijo quiere ser aprobado, ¿no? Busca aprobación en todos de alguna manera, ¿cierto? Vamos a buscar la aprobación de todo y por eso muchos chicos ahora caen en ciertos vicios porque necesitan la aprobación, ser aprobados en ese grupo o en esa, y no importa lo que tengan que hacer con tal de ser aprobados, ¿no?
cuando están evitando hacer ciertas cosas como ir a actividades, ir al colegio o a reuniones sociales. No sé si a ustedes les pasa, a los jóvenes ahora no lo acompañan a uno a ningún lado, ¿no? No los dice una reunión familiar y qué pereza. Eso también puede ser un síntoma. Que baje las calificaciones, que tenga problemas de concentración, ¿sí? Que lo veas preocupado excesivamente por muchas cosas, también es una, o que le dé constantemente iras, rabietas, inseguridades, o que dependa mucho de las personas adultas, son síntomas de estos adolescentes que están sufriendo ansiedad o posiblemente trastornos de ansiedad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se debería abordar con un chico de esto según lo que yo investigué? Uno, primero es la comunicación, intentar hablar con ellos y mirar con ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es la sensación que tienen? ¿Cuáles son sus sentimientos? Eh, pero abordarlo de una manera no de juzgarlo, sino de sencillamente decirme qué te pasa, ¿sí? Cuéntame, llegar a crear como esa confianza con esa persona y decirle qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás pensando. Y así a ti no te parezca, es indispensable no juzgarlos, simplemente escucharlos, ¿listo? Porque a veces hablamos desde nuestra opinión y qué es lo que decimos, pero no seas bobo, pero ¿cómo vas a pensar esto? Pero es que, a ver, si tú eres inteligente, ese reproche no es lo que necesita un adolescente. Promoverles a ellos un estilo de vida saludable. Es indispensable para mí, y se los digo por experiencia con mi hija, que ellos estén en algo. Mi hija está en baile, ella practica jueves, viernes, sábado y domingo, y ya la mamá se metió también a practicar los domingos, pero es eso, es compartir con ellos, y es que siempre estén en algo, en baile, en natación, en lo que sea, en que estén siempre como activos en alguna, o sí, que siempre estén en una actividad para que esa ansiedad que puedan estar sufriendo pues se pueda disminuir. Y pues de una u otra manera, pues el psicólogo o el psiquiatra, dependiendo si ustedes ya ven que estas dos opciones que han hecho no funcionan, pues ya nos toca una manera profesional para lo que les digo, no se nos convierta en un trastorno mental. Hablan también de que hay diferencias entre niños y niñas, o sea, es decir, entre hombres y mujeres o adolescentes, mujeres y adolescentes hombres. Preguntaban que si eso había diferencia. Dicen que los síntomas son muy similares en ambos, pero que en las mujeres es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos gusta hablar. Entonces, para nosotras es un poco más fácil expresar los sentimientos que los hombres. Entonces, los que tengan adolescentes hombres, pues con más cuidado. Para ellos es más difícil expresar lo que puedan estar pasando. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado. Yo soy angeloterapeuta, entonces quiero también que ustedes conozcan un poquito con qué arcángeles podemos trabajar los procesos de ansiedad. Y uno de estos arcángeles, que también le podemos pedir ayuda si detectamos algo de eso en nosotros o en algún ser querido, es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el que corta los miedos, es el que da la fortaleza, el coraje, el valor, el que te ayuda a que ese negativismo se pueda ir. Entonces podemos pedir la asistencia de él. El arcángel Rafael, que es el arcángel sanador, ¿cierto? Tanto de su parte física como de su parte emocional, como de su parte mental. Y ya vimos que hay síntomas emocionales y físicos. Podemos pedir la asistencia del arcángel Rafael para que nos ayude y nos guíe. Y el arcángel Jofiel, porque el arcángel Jofiel es el que nos ayuda a mostrar nuestro poder, ¿cierto? Es el que nos ayuda en nuestra autoestima, es el que nos ayuda en nuestro amor propio. Y cuando hay ansiedad, todo esto se pierde y nos lleva a la depresión. Arcángel Jofiel también nos ayuda a salir de esa depresión y a mirar la belleza de nosotros, tanto no solamente nuestra belleza física, sino nuestra belleza interna. Entonces también nos ayuda. Y si ustedes hacen esto, trabajan con estos tres arcángeles, pues es como una fuerza energética que también les va a ayudar, sin olvidar que a veces necesitamos la parte profesional. Entonces, digamos que en este caso, ¿qué podrían hacer? Pueden hacer una triada. A mí me gusta hacer mucho las triadas con los ángeles. Pueden tener una vela azul de Arcángel Miguel, una vela verde de Arcángel Rafael y una vela amarilla del Arcángel Jofiel. Las ponen en forma de triángulo en la parte de adelante, o sea, en la punta del triángulo va la verde y atrás las otras dos, va la azul del Arcángel Miguel y atrás la verde y la amarilla, que son del Arcángel Rafael y del Arcángel Jofiel.
¿Qué es lo que deben hacer? Intencionarlas, ¿no? En la mitad del triángulo ustedes pueden poner el nombre de la persona que puede estar sufriendo esa ansiedad. Recuerden que así que vamos a ayudar mucho a las personas, debemos pedir su autorización. Así sea tu hijo, tú no puedes meterte en su libre albedrío, pero tú sí le puedes comentar que tú quieres hacer, un ritual para ayudarlo a él a que esté un poco más tranquilo, y si él te da la autorización lo puedes hacer. Entonces colocas en un papelito con lápiz, no con esfero, con un lápiz, no, tampoco portaminas, lápiz como tal, el nombre completo de tu hijo, pones su fecha de nacimiento, lo pones en la mitad, intencionas tus velas. Como la intencionas, puedes poner tu mano en tu mano izquierda, la velita, y con tu mano derecha encima, y le pones la intención. Arcángel Miguel, necesito que en mi hijo quites todos sus miedos, sus ansiedades, le des la fortaleza y le des el coraje. Entonces ahí estás invocando al arcángel y estás dando la intención. Hazla de corazón, lo que te salga del corazón con cada una de las velas. Ya sabes qué es lo que hace cada vela. La prendes este triángulo y lo dejas ahí hasta que se consuma. Trata que sean velas pequeñitas para que se te puedan consumir. La idea es no apagarlas. Hay unas velas que son más o menos como en este tamañito, que duran un día para poderse quemar, o pueden ser las velas larguitas, como veladorcitas, no gruesas sino delgaditas, de esas que usamos a veces cuando se nos va la luz, que también lo podemos hacer con esas y se nos consume en un solo día. ¿Listo? Entonces ya esa es, digamos, como parte espiritual, como energética, con el cual tú puedes pedir esa ayuda. Entonces cuéntame cómo les pareció el tema, les hizo sentido, conocen personas, habían escuchado este tema. Vayan contándome, por favor, qué horas son, las 9:43. Vayan contándome cómo les pareció el tema. Si ustedes ven que este tema le puede interesar a muchas personas, por favor ayúdenme a compartir para que llegue a muchas más personas. Este es un tema muy interesante y un tema que para mí fue maravilloso ponerme a investigar y escuchar y entender, ¿cierto? Yo juzgaba mucho el tema de la ansiedad y me parecía bobo que todo el mundo estuviera. Yo decía, es la palabra de moda. No, no es la palabra de moda, hay que tener cuidado. ¿Listo? Hoy vamos a hacer la lectura, porque ya no nos queda mucho tiempo. Quiero que cierren sus ojos, pidan a los ángeles que les dé a ustedes el mensaje que necesiten, y van a escoger un número entre el 1, 2 y 3. Escojan un numerito. Si quieren me lo ponen por ahí. Por favor, vamos a escoger el número. Mientras van pensando ese número, también los estoy invitando. Este 23 de septiembre comenzamos el curso de la magia del péndulo. Para los que estén interesados, tenemos un descuento grandísimo para ustedes, para que aprendan a manejar lo que es el péndulo, las mesas radiónicas, para que puedan hacer limpieza en sus casas, para que aprendan a través del péndulo cómo limpiar sus centros energéticos. Ahí les están dejando el link por si están interesados en verlos. Así que el que quiera empezar a sanar a través de esta energía, lo puede hacer. Comenzamos el 23, van a ser solamente 6 sábados. Todos los sábados nos vamos a ver de 9 a 11 de la mañana. Y se les va a entregar todo el material, las mesas radiónicas, para que ustedes las puedan imprimir y puedan empezar a trabajar. Estas herramientas, lo que es la mesa radiónica, te ayuda también a tratar a limpiar todo lo que tienes en este momento que limpiar a través de diferentes técnicas holísticas. Mira, Ida nos pone acá, yo ya lo hice y es espectacular, sí, es muy bonito. Sanas vidas pasadas, sanas desbloqueas centros energéticos, trabajas con cristales, trabajas todo en una mesa sin necesidad de comprar cristales, ni esencias, ni plantas medicinales. Todo lo haces a través de esta sanación. Entonces van a escoger el 1, el 2 y el 3. Ya por aquí he visto que me han puesto 3, 2. Bueno, vamos a ver. Para los número 1 les sale el arcángel Miguel. Aquí se los muestro y les dice: libérate del estrés y busca tu centro.
El estrés es una energía desarmónica que necesita ser equilibrada. Siempre que la vida te toma ventaja con las labores del día a día, olvidas centrarte y equilibrar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Tener una lista de tareas te permite mantener activa tu creatividad, sin embargo, todo en la vida requiere un equilibrio. El arcángel Miguel te recuerda que es necesario hacer altos en el camino, tomar un espacio para relajarte, para disfrutar en familia, para tener contacto con la naturaleza, para reír, para descansar y sobre todo para eliminar de tu mente y de tu cuerpo cualquier desbalance que te aleje de la armonía que necesitas para mantener tu energía elevada. Tómate el tiempo para aclarar tus ideas, para priorizar y planear cada área de tu vida que necesita atención. Esto te permite tomar decisiones más asertivas y dar velocidad a tus labores con mayor claridad. La claridad es necesaria para ver cada panorama con amor y comprensión. Recuerda respirar, ser compasivo contigo mismo y llenarte de cuidado. Alimentarte sanamente, tomar agua y mantener tu centro con respiración, creando momentos de plenitud y gozo. Entonces, para los número 1, a buscar el centro, a liberarse del estrés, a tener calma, a detenerse un momentito. Para los número 2, les sale el arcángel Chamuel y les dice: tus oraciones siempre son escuchadas. El arcángel Chamuel te quiere asegurar que todas tus necesidades, oraciones y peticiones siempre son escuchadas. Los ángeles buscan para ti el camino hacia el mejor resultado o aprendizaje posible. Solo entrega a Dios y a los ángeles tus preocupaciones. Tu compromiso es tener fe y soltar sin miedo, porque el orden divino solo puede dirigirse por el camino de la libertad. Si te aferras a la idea de que debe ser a tu manera, jamás vas a encontrar la libertad interior. Libertad es paz, es armonía y es claridad. Solo deja que las cosas se desarrollen al ritmo que se han trazado para tu mayor bien y confía. Dios no te ha abandonado, solo quiere que sueltes las ideas que te atan a mantener el resentimiento, la culpa, la rabia y la desesperanza. Recuerda que orar también es sentir que ya todo se ha resuelto en armonía para ti y las personas involucradas. Orar es abrirte al maravilloso sendero del perdón y pedir sanación para tu corazón. Para todos los números 2. Y nos vamos para los números 3. ¿Cómo les ha parecido los mensajes? ¿Si les hace sentido? Para los números 3, el arcángel Rafael. Aquí les muestro. Con fuerza y fe te puedes sanar. Aida nos pone acá ese hermoso. Con fortaleza y determinación se puede pasar la página y seguir avanzando. El arcángel Rafael te quiere recordar que cuando te cierras a la posibilidad de creer y no te permites sacar el último gramo de esperanza, estás bloqueando todo tu proceso evolutivo. Él quiere que te abras a la verdadera fe, la certeza de creer que las cosas sí pueden cambiar, al levantarte y hacer algo por conseguir la paz interior que tanto anhelas. A sanarte con determinación, fortaleza y apertura. Haz tu parte y los ángeles de la sanación te prometen hacer la suya. Ellos solo te pueden guiar si te levantas y decides que harás algo hoy para liberarte de tus cargas y del pasado. Elige el cambio con toda la fuerza y el poder de la intención, para que se abran todos los procesos de sanación de que tu alma está lista a transmutar. Sal de tu estado inconsciente y despierta tu mente a meditar. Escucha música relajante. Comer sanamente. Dar un paseo en un parque rodeado de naturaleza. Compartir momentos agradables con las personas que se preocupan por ti y llenarte de energía positiva, fe y esperanza. Para los números 3, acá nos dice Sony que le encantó el mensaje, me alegra mucho. Bueno, entonces digamos que este live me pareció muy bonito, espero les haya servido mucho la información que investigué sobre este tema tan importante que es sobre la ansiedad, que los mensajes se los lleven en el corazón, los practiquen. Casi todos los mensajes, digamos, de una u otra manera nos hablaron de que nos escuchemos a nosotros mismos, que tengamos fe.
¿cierto? Esperanza, y que saquemos esa fuerza dentro de nosotros. Espero a todos que les vaya muy bien esta semana, que los ángeles los acompañen. Los espero a todos, a todos, a todos en mi curso de péndulo. Todavía tienen plazo para poderse unir. Ahí les han dejado el link, y si no lo encuentran en Instagram, en la parte de la bio, lo pueden encontrar para que se inscriban, para que empecemos este proceso de sanación juntos. Es cortico, son solo 6 sábados. Y lo estoy realizando junto a una compañera, una amiga y alumna que también tuve, para que ustedes se animen a hacerlo. Que tengan todos una feliz semana, y si Dios me lo permite, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.